Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva clase de Business Trading School, en la cual estaremos aprendiendo qué es un candelero o vela japonesa. Cabe destacar que las velas japonesas son el idioma con el que nosotros vamos a aprender a leer la acción del precio, lo que el mercado nos está diciendo, ¿ok? Lo que los humanos estamos dejando en rastro, por decirlo así, ¿ok? Lo que estamos dejando eh, durante nuestras compras y ventas. Cada vez no es más que el reflejo de las acciones que todos los traders han hecho, ¿ok? Es como, por ejemplo, una persona que es sorda, que necesita aprender el lenguaje de señas para poder comunicarse, ¿ok? Bueno, entonces las velas japonesas son para nosotros este lenguaje, ¿ok? Que nos va a ayudar a identificar y entender nuestros gráficos, ¿ok? Dicho esto, vamos primero a ver cómo está conformado o cómo se forma una vela. Podemos ver en primera instancia esta vela verde, que por teoría es alcista, y la roja sería una vela bajista. Vemos como aquí, perdón, tenemos el mercado que abre. Vemos que en este punto los vendedores atacan el precio y hace que se vayan a niveles mínimos, ¿ok? Pero antes de que cierre, en este caso puede ser vamos a poner lo que es una vela de un día, antes de que cierre el día, los compradores vuelven y hacen que el precio suba por encima del precio de apertura y haciéndolo que se impulse a niveles máximos. Luego en este punto, los vendedores atacan nuevamente y hacen que el precio caiga a estos niveles, donde sucede el cierre, dejándonos así un cuerpo y dos mechas, una inferior y una superior. Recordemos que las mechas son síntomas de donde el precio llegó, pero no cerró, ¿ok? Las mechas nos indican rechazo y cabe destacar que en un día lo que es una mecha, en 4 horas una mecha pueden ser 2 o 3 velas, ¿ok? Supongamos que esta vela es de un día, ¿verdad? Y si nos vamos a gráficos de 4 horas, las últimas 6 velas serían entonces un día. Y si nos vamos a gráfico de un día, de una hora, las últimas 24 velas conformarían lo que sería esta vela de gráfico de un día. Como podemos ver aquí, se produjo el cierre, ¿verdad? Y inmediatamente en el día siguiente abre el mercado. Los compradores atacan aquí, hacen que el precio suba nuevamente, pero antes de que el día cierre, los vendedores atacan, hacen caer el precio hasta niveles mínimos donde los compradores reaccionan, hacen subir el precio y entonces sucede lo que es el cierre del día, formándonos así dos rechazos, uno superior, uno inferior, nos deja dos mechas y nos deja entonces lo que sería un cuerpo donde el mercado en este día tuvo una caída. Así es como se forma una vela o candelero, ¿ok? Ahora vamos a pasar a ver los patrones que se pueden formar. Cabe destacar que estos patrones gráficos los vamos a buscar en zonas de oferta y demanda, ¿ok? Zonas de liquidez, donde el precio va a tener reacción, entonces donde nosotros vamos a aprovechar para comprar o vender. En este primer patrón tenemos el de la vela envolvente. Este patrón está formado por dos cuerpos. El primero es de cuerpo pequeño y el segundo es de un cuerpo más grande. Podemos observar cómo aquí tenemos una vela chica, dos mechas, cuerpo pequeño, y la vela que le sigue es una vela
de venta, una vela de caída, y donde podemos ver que también tenemos dos mechas, pero tenemos un cuerpo, tal vez que pudiera ser el doble o hasta el triple de la vela de cuerpo pequeño. Entonces la ha envuelto, ¿ok? Cabe destacar que puede envolver una o más velas, como en este ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos dos velas alcistas y tenemos una vela envolvente que envuelve prácticamente las dos velas anteriores. Y podemos ver que una vez se forma la vela envolvente, podemos ver cómo el precio entonces termina haciendo una caída. Patrón de vela doji. Este patrón se forma cuando el mercado abre y cierra en el mismo precio. Significa que hay igualdad e indecisión entre compradores y vendedores. Cuando se forma en cualquiera de las dos tendencias, es probable que el mercado quiera revertir. Aquí tenemos un precio de apertura. El precio sube antes de cerrar en la temporalidad que estemos, vuelve y cae y sube antes de que cierre el mercado. Una vez se produce el cierre, podemos ver que la distancia entre apertura y cierre es casi el mismo, formándonos entonces así una vela doji. Cabe destacar que esta vela puede ser alcista o bajista. Aquí podemos ver cómo en una tendencia bajista llega y nos forma entonces una doji, y entonces a partir de este punto el mercado tiene un impulso alcista. Patrón de vela libélula doji. Este patrón de vela alcista, que se forma cuando su alto de apertura y cierre son casi el mismo, lo que la caracteriza es una mecha larga inferior, mostrando así la resistencia de los compradores y su esfuerzo en empujar el precio en largo. Podemos observar que el precio de apertura fue aquí, antes de que cierre en la temporalidad que estemos, los vendedores atacan, pero antes de que cierre, vuelven los compradores y hacen subir el precio, terminando entonces así con un cuerpo chico, pero con una mecha inferior bastante larga. Cabe destacar que esta vela puede ser alcista o bajista y que también puede dejarnos una mechita un poquito arriba, como podemos ver aquí en el ejemplo. Podemos ver que una vez nos forma la vela libélula doji, el precio tiene una reacción y tiene una subida. Y también podemos observar que aquí nos marca entonces lo que sería una doji y el precio termina teniendo otro impulso. Patrón de vela lápida doji. Este patrón se forma cuando el precio de apertura y cierre son casi el mismo, lo que la diferencia a la libélula doji de la lápida es la mecha superior larga. Esta es la versión inversa de la libélula, ¿ok? El precio de apertura está aquí, los compradores atacan antes de que cierre el mercado, los vendedores hacen nuevamente caer el precio hasta estos niveles, donde sucede el cierre. Tenemos un cuerpo y una mecha superior, ¿ok? Cabe destacar que esta vela puede ser alcista o bajista. Aquí tenemos una estructura bajista, se forma entonces en este caso la lápida doji y el mercado entonces termina teniendo su respectiva caída. Patrón estrella de la mañana. Este patrón es considerado como un patrón de reversión alcista, que a menudo se produce en la parte inferior de una tendencia a la baja. Se compone de tres velas. La primera vela es bajista, lo que indica que los vendedores aún están a cargo del mercado. La segunda vela es pequeña, lo que indica que los vendedores están al control del mercado, pero no empujan el precio más abajo. Es una vela de indecisión, puede ser una vela alcista o bajista. Incluso puede ser una doji o cualquier otra. La tercera
Es una vela alcista envolvente, con muchas mechas en ambos lados, pero con un cuerpo formado, lejos del precio de apertura y cierre. Este patrón nos muestra cómo los compradores tomaron el control sobre los vendedores. Aquí podemos observar en una estructura o tendencia, podemos ver cómo el mercado viene cayendo y nos forma entonces lo que sería una primera vela de cuerpo y mechas bastante grandes o inclusive también puede ser cortas, ¿ok? La vela del medio, la segunda vela, puede ser una lapia doji, una libélula, una lápida, que es una vela de indecisión, una vela donde los compradores y vendedores no saben qué está pasando en el mercado, entonces se crea una indecisión y esta vela lo que hace es que nos va a permitir con la tercera vela dar entonces se puede decir, una confirmación hacia si el mercado va a revertir al alza o si posiblemente va a seguir cayendo, ¿ok? Aquí vemos entonces lo que sería una vela envolvente. Recordemos que el primer patrón de vela que vimos fue el patrón de vela envolvente, donde la vela puede envolver la primera vela y la segunda. Aquí envuelve las dos anteriores, formando entonces aquí un patrón estrella de la mañana. Vemos el ejemplo, una estructura bajista. Vemos que aquí tenemos una vela con una mecha larga, cuerpo, mecha, y tenemos una doji de indecisión. Y aquí tenemos una vela envolvente con un cuerpo y mechas más pequeñas, ¿ok? Envolviendo así los dos cuerpos anteriores. Y vemos como el precio entonces tuvo la reacción alcista. Patrón estrella de la tarde. Este patrón es considerado como un patrón de reversión a la baja, que a menudo se produce en la parte superior de una tendencia alcista. Se compone de 3 velas. La primera vela es alcista, lo que indica que los mercados aún están que los compradores, perdón, aún están a cargo del mercado. La segunda vela es pequeña, es una vela de indecisión, puede ser una vela alcista o bajista. Incluso puede ser una doji o cualquier otra. La tercera vela es bajista envolvente, con mechas en ambos lados, pero con un cuerpo formado, lejos el precio de apertura y cierre. Este patrón nos muestra cómo los vendedores tomaron el control sobre los compradores. ¿Ok? Aquí tenemos una vela, estamos en una estructura alcista, vemos una vela alcista de cuerpo y mechas. Ok, acá hasta aquí todo bien. Pero la vela de indecisión, la vela del medio, esta vela aquí, nos deja una doji, mecha y cuerpo chico. La tercera vela es la vela envolvente. Envuelve incluso, podría decirse que 2 o hasta 3 veces las velas anteriores. Entonces, aquí está dando una confirmación de que el mercado se quiere revertir. Cabe aclarar que este patrón es la versión pesimista del patrón estrella de la mañana, es la versión inversa. ¿Ok? Aquí tenemos el ejemplo de patrón estrella de la tarde. La primera vela, una vela envolvente. Aquí tenemos una vela doji, decisión. Y entonces aquí tenemos la vela envolvente que envuelve la vela anterior, la doji, y que queda a la par de la vela, de la última vela alcista con fuerza. Una vez se forma este patrón, vemos cómo el mercado sale rompiendo estructura, viene y busca nuevamente la zona de liquidez y entonces el precio termina cayéndose. Ok, aquí tenemos el patrón bar, pin, martillo. Este patrón se crea cuando el precio de apertura y cierre son más o menos el mismo. Se caracteriza por una larga mecha inferior, lo que indica un rechazo alcista de los compradores y su intención de impulsar el mercado más arriba. Podemos observar cómo aquí tenemos el precio de apertura.
los compradores durante el día hacen que el precio caiga, pero los compradores antes de que termine el día lo impulsan nuevamente y forman así el cierre del día por encima del precio de apertura, formando así un cuerpo chico, pero una mecha larga, inferior. Y podemos ver cómo tenemos cuerpo pequeño, mecha larga, reacción en zona clave y termina entonces subiendo el mercado. Patrón Bar-Pin, estrella fugaz. Este patrón se crea cuando el precio de apertura y cierre son más o menos el mismo. Se caracteriza por una larga mecha superior, lo que indica un rechazo bajista de los vendedores. Su intención de impulsar el mercado más abajo. Vemos aquí el precio de apertura, los compradores reaccionan durante el día o dependiendo de la temporalidad que estemos, hacen que el precio suba, pero antes de que suceda el cierre de esta vela, los vendedores atacan el nivel, reaccionan a la zona clave y hacen que el precio caiga nuevamente, formando así entonces un cierre de precio lejos, pero no tan lejos del nivel de apertura y nos forma entonces un cuerpo chico y nos deja entonces lo que es una mecha superior. Cabe aclarar que este patrón es la versión bajista del martillo. Ahora bien, vamos a ver el ejemplo. Vemos cómo el mercado viene alcista, deja el patrón estrella fugaz, cuerpo chico, mecha larga, sale de la zona, viene y busca liquidez nuevamente por la zona de liquidez y entonces el precio termina teniendo una caída. El siguiente patrón, harami. Harami significa en japonés embarazada y se considera un patrón de reversión o de continuación y se compone de dos velas. La primera vela es la grande, se le llama la vela madre. La segunda vela es la pequeña, se le llama la vela bebé. Para que el patrón harami sea válido, la segunda vela debe cerrar por dentro de la anterior. El cuerpo más pequeño debe estar totalmente cubierto por la vela madre anterior. No se moleste por los colores. Lo más importante es que la vela más pequeña debe cerrar por dentro de la primera vela más grande. Cuando se crea este patrón durante una tendencia alcista o una tendencia bajista, se considera como un patrón de continuación. Ahora bien, tenemos la vela madre, que se puede decir que es una vela envolvente, una vela de fuerza, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que es una vela bebé, que es un cuerpo chico y mechas chicas también. Pero recordemos que para que este patrón sea válido, el precio no debe haber o cerrar por debajo de este nivel, sino que tiene que cerrar por arriba. ¿Ok? Si cierra, en este caso, si cerrase, si hubiese cerrado un poquito más abajo por acá, entonces igual sería válido. Pero si esta vela hubiese cerrado por debajo, no sería válido. ¿Ok? Tiene que cerrar por dentro de la vela madre. Veamos el ejemplo. Bueno, en este caso tenemos el mismo patrón harami, pero en la versión pesimista, en la versión bajista. Vemos la vela madre, en este caso vendríamos una estructura alcista, vemos una vela envolvente y la siguiente vela, entonces una vela de indecisión con cuerpo chico, mechas chicas, y entonces nos forma la vela bebé. Vemos aquí el ejemplo o varios ejemplos. Tenemos en reversión, ¿no? El precio viene, vela madre, vela envolvente, harami, cierra por dentro, vela bebé, y entonces el precio sube. Aquí tenemos vela envolvente, vela harami, perdón, vela bebé, forma el patrón harami y nos da entonces una venta. Aquí tenemos en reversión, en un retroceso, y aquí tenemos
en reversión para la continuación de la estructura, ¿ok? Esto lo iremos viendo más adelante en los webinarios, iremos puliendo el ojo y la mentalidad, ¿ok? Patrón de pinzas. La formación superior de pinzas se considera como un patrón de reversión a la baja. La formación inferior de pinzas se considera como un patrón de reversión alcista. Casi igual o lo mismo que el patrón Harami, ¿ok? Se puede formar en ambos puntos, tanto en reversión como en continuación. Patrón de pinzas alcista. La formación de pinzas consta de dos velas. La primera vela es bajista, la segunda vela es alcista. Y tienen que ser del mismo o casi del mismo tamaño, tanto la primera como la segunda vela, ¿ok? Recordando que este patrón se forma al final de una tendencia bajista. Vemos aquí un retroceso. Vemos aquí una vela de venta, reacciona, una vela alcista, casi son iguales, patrón de pinzas, y el precio entonces termina subiendo. Ahora la versión contraria, patrón de pinzas bajista. La formación de pinzas consta de dos velas. La primera vela alcista, la segunda es bajista. Ok, creo que me volví. Ok. Alcista. A ver. Y aquí estamos. En la patrón de pinzas bajista, ¿no? Vemos como en un retroceso, el precio sube y aquí nos forma entonces una vela alcista, la siguiente vela bajista, casi del mismo nivel, como el precio sale, rompe, hace un retroceso, toca el nivel de zona de oferta, nos deja aquí una pin bar que puede llamar, y entonces el precio termina cayendo nuevamente. Ok, cabe aclarar que todos los patrones gráficos vistos anteriormente no se pueden operar solo con su formación, ya que se debe formar en puntos claves y combinarlos con todas nuestras confluencias. Recordemos que estos patrones tienen que estar formados en zonas de oferta y demanda, de resistencia, de niveles claves de Fibonacci, en líneas de tendencia o en rompimientos de estructura donde estamos esperando nuestros retesteos, ¿ok? Entonces, esto ha sido todo por esta clase. Espero la hayan entendido. Igualmente la pueden volver a ver. Y cualquier pregunta, sugerencia, ya saben por dónde me pueden contactar. Recuerden lo que les he venido diciendo. Apunten todo, desde lo que entienden hasta lo que no entienden, para cuando hagamos los webinarios de preguntas y respuestas, puedan resolver sus dudas, ¿ok? Así que ya saben, practiquen el ojo, vayan y busquen lo que hemos visto en esta clase y a estudiar, señores y señoritas.